Muchas veces creo que nos preguntamos cuál será la voluntad de Dios para nosotros, ¿sí? Es una pregunta recurrente en la vida de los cristianos. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Y hay momentos, hay cosas que están muy claras, hay cosas que están muy claras en la palabra. Cuando Dios nos dice, así ya como para que no tengamos ni una duda de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y una de las cosas que el Señor nos va a decir es que tenemos que dar gracias en todo. Ese es un principio, un mandamiento. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Ahora, la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas, lo que menos hacemos es dar gracias. Nuestra naturaleza es contraria a eso. No solamente que somos desagradecidos, sino que lo que más domina nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, tiene que ver con cosas negativas. Cosas que somos conscientes y cosas que no somos conscientes. Cosas que hemos heredado y cosas que hemos desarrollado nosotros. Y el Señor quiere sanarnos de estas cosas para que nosotros podamos vivir la vida que Él quiere que vivamos, esa vida de gratitud. Una vida de gratitud es básicamente una vida plena, porque una persona que está todo el tiempo agradecida tiene una vida plena. Una persona que está agradecida no solamente que disfruta de todo, sino que está abierta a todo lo bueno de la vida. Cuando vos no podés vivir en gratitud, cuando vos vivís en negativismo, cuando vos vivís en miedo, cuando vivís en tristeza, estás abierto a todo lo malo de la vida. Porque las cosas malas atraen cosas malas y las cosas buenas atraen cosas buenas. El tema es que hay veces que no lo controlamos. Hay pensamientos que no controlamos, hay sentimientos que no controlamos. Entonces tenemos que ir un poco, entender de dónde viene esto para poder sanarnos. El primer punto que quiero decirte es que nuestros pensamientos, muchos pensamientos que tenemos, que no nos permiten ser agradecidos, tienen que ver con nuestros padres. Tienen que ver con herencia, tienen que ver con cosas que hemos vivido en nuestra casa paterna, en la casa de nuestros padres. Muchos de nuestros pensamientos están moldeados por lo que nuestros padres hicieron, dijeron, nos enseñaron, nos mostraron. Y de ahí traemos ideas, pensamientos. Seamos conscientes o no, eso está ahí. Entonces muchas veces uno juzga a sus padres. Y cuando uno se da cuenta, uno está haciendo lo mismo que sus padres hicieron. Esto lo vemos muy frecuentemente en el ministerio pastoral. Vemos personas que dicen, por ejemplo, yo me quedé muy mal porque mi papá nos abandonó. Mi papá nos abandonó y me dejó, mi papá me abandonó, te dicen. Y esa persona generalmente, si no se sana, si no es restaurada, es muy posible que termine abandonando su hogar también ella. Porque tenemos esa tendencia a repetir aquello que nosotros juzgamos. Esto nos pasa en muchas áreas. Te llamaría la atención cuántos hijos de alcohólicos son alcohólicos. Y vos decís, pero ¿cómo? Ese hombre que sufrió tanto, ese chico que sufrió tanto viendo al papá alcohólico con lo que ocurría en su casa, y la bronca que él tenía y el rechazo y lo que él sufrió, y siempre enojado con su papá porque su papá era alcohólico y su papá le pegaba a la mamá y su papá no trabajaba y su papá se gastaba el sueldo entero en el alcohol. Y es tremendo que pasando los 40 años más o menos, esa persona, si no fue sanada, si no fue restaurada, empieza a repetir esos patrones. Y empezás a ver que toma y toma y toma y toma cada vez más. Y empieza como algo, como siempre, como algo social, como una cosa
que no se nota, pero cuando te das cuenta la persona cada vez toma más. Y Pablo va a advertir y va a decir, cuidado con las ancianas, dice, no sean dadas al vino. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque evidentemente está hablando de las ancianas en la edad, en ese momento, no de las ancianas de liderazgo o autoridad, sino ancianas en cuanto a la edad. Y evidentemente hay cosas que si no las resolvemos en nuestra vida, un día solamente lo que queremos es alguna anestesia, algún anestésico para no sentir el dolor. Y el alcohol funciona así. No te soluciona nada, pero te anestesia. Es un rato que no sentís la angustia, el dolor. Y así funcionan las pastillas, así funcionan las drogas, como una anestesia. Entonces hay cosas que tenemos que resolver a nivel de nuestros padres. Y tiene que ver con la mente. Tiene que ver con cosas que traemos en nuestra mente. Y hace poco estaban en unas conferencias y un psiquiatra nos contaba algo y algo yo les compartí en su momento. Pero voy a entrar un poquito más. Él decía, este es un pastor que es psiquiatra también, y nos decía, nuestros padres, dice, son como nuestra pierna izquierda y nuestra pierna derecha. ¿Sí? Cuando nosotros cortamos la relación con nuestros padres, empezamos a paralizarnos de nuestras piernas, decía. Es como que algo empieza a ocurrir, es porque como nuestros padres son como nuestras raíces, para que vos entiendas. Es como que vos sos un tronco, sos un árbol. Cuando la relación con los padres empieza a obstaculizarse, es como él decía, algo empieza a ocurrir como que la savia no sube desde la raíz. Y muchas veces tiene que ver con la falta de perdón hacia los padres. Con la falta de perdón. Y no solamente la falta de perdón, sino porque a veces vos decís, bueno, yo ya le perdoné el pasado a mis padres, pero me cuesta mi relación hoy con mis padres. Hoy me cuesta mantener una relación fluida con ellos, por temperamento, por actitudes, porque hacen cosas que me lastiman, por cosas que me hieren. Y este es un tema. Esto es un tema importantísimo, que hay que resolverlo. Porque en realidad, lo que te hace mal no es lo que tus padres te hagan o te dejen de hacer. Lo que te hace mal son los sentimientos que a vos te provoca. Es como decirte, una misma acción hacia vos, la forma en que vos reacciones es lo que va a hacerte mal verdaderamente. No es lo que otro haga. Tu vida nunca depende de lo que otro haga. Tu vida depende de lo que vos haces. Cuando Jesús estaba en la cruz y todos le estaban maldiciendo, diciendo de todo y lo estaban matando, él tenía todo el derecho y las razones para ser la persona más amargada del universo. Porque nunca le había hecho mal a nadie, al contrario, le hizo el bien a todos. Y esa misma gente a la que le había hecho tanto bien lo estaba crucificando. Y sin embargo él no se llenó de resentimiento, nada. Él dijo solamente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es la realidad. Tus padres hacen o hicieron hasta donde sabían que podían hacer o hasta donde entendieron. Nada más. Tus padres no tienen algo contra vos. Y eso es lo que tenés que entender. No es que tus padres dijeron, mira, yo le voy a arruinar la vida a mi hijo. No es así. Tus padres actúan hasta donde saben actuar, hasta donde pueden actuar. Hay cosas que no entienden, hay cosas que no saben. Así como vos, papá, haces cosas como papá y cometés errores que ni siquiera entendés por qué lo cometés. Haces lo que podés hasta donde entendés. Y cuando no hay perdón, es porque no hay comprensión. Por eso es que Dios puede perdonarnos, puede amarnos, porque nos entiende.
nos entiende tanto que aunque le duele a veces las elecciones que nosotros tomamos, igual nos sigue entendiendo. Él nos ve a nosotros a veces y le duele las decisiones que tomamos porque sabe que esas decisiones van a traer dolor, van a traer sufrimiento a nuestra vida. Pero Él no deja de amarnos por esto. Él sufre. Él como padre sufre porque sabe que vamos a tener malas consecuencias, pero no deja de amarnos. No deja de comprendernos. Dice que Él no se olvida de nuestra condición, Él no se olvida de que somos humanos y que tenemos la tendencia a ciertas cosas. Tenemos una inclinación hacia ciertas cosas. Y a veces no lo manejamos. Entonces es importante que tengas en cuenta que hay una parte que está en tu mente, que son pensamientos, y que ya los traes desde muy chiquito o antes de nacer. Ya te fueron incorporados, heredaste cosas que vienen de tu familia. Cada familia tiene una herencia. Si vos te pones a mirar tu familia, vas a ver herencia física, vas a ver, bueno, este es parecido al papá, a la mamá, mirá, le tiene la... ¿Viste cuando nace el bebé? A mí no me gusta ir cuando nace un bebé porque se juntan todas las mujeres y empiezan a hablar de todo lo parecido que es el bebé a todos. Y yo digo, ¿cómo saben? Tiene la nariz del abuelo, dicen. El bebé apenas tiene una nariz, que apenas se le ve la nariz, dice, tiene la nariz del abuelo, dice. La mujer tiene un don, parece, para ver así esas cosas. Yo no quiero ni estar ahí porque no entiendo lo que están hablando. Y así como físicamente somos parecidos, también tenemos estas cosas en el carácter. Y a veces heredamos una enfermedad, por ejemplo. Vos sabés que si tuviste una familia con problema de cáncer, te van a hacer estudios mucho antes que otros porque tiene una tendencia, un problema. Bueno, esto pasa también con los pensamientos, esto pasa con cosas que son más espirituales. Una familia hereda patrones. Una familia hereda formas de conducta. Hay cosas que uno las da por hecho. A veces te sorprende cuando nosotros antes decíamos, cada familia es un mundo. Se usaba mucho esta expresión cuando yo era más joven. Ahora ya no se usa tanto. Pero yo la escuchaba mucho, cada familia es un mundo. ¿Te acordás? Porque era así. Porque vos compartías con otra familia y te dabas cuenta que lo que para vos en tu casa era muy normal, en la casa del otro no es normal. Y por eso a veces costaba, y hoy día casi ya es muy difícil a veces mantener relaciones profundas, porque nos hemos vuelto tan intolerantes, tan hipersensibles, que si otro hace algo que a mí ya no me gusta, bueno, ya no soy más el amigo. Y antes no era así. Antes la gente decía, no, vamos a mantener las relaciones, vamos a cuidar la amistad, vamos a cuidar la familia, y las relaciones eran mucho más fuertes, porque había otros valores. Pero hoy está tan fuerte esto del individualismo, de que yo me tengo que sentir bien y punto, y eso se trata todo, que es casi seguro que gran parte de tu vida te vas a pasar solo, porque no soportas a nadie. Por eso es que la gente tiene tantas, ustedes vieron que dice en el Twitter o en las redes, dice que tiene 8.000 amigos, por ejemplo. Y siempre saca una selfie. Y vos decís, si tiene 8.000 amigos, no tiene uno que le saque una foto. Entonces vivimos en esa era digital, virtual, donde es tan fácil tener amigos imaginarios, pero a la hora de la realidad, tenés que atarte los zapatos vos nomás, ¿me entendés o no? Y sacarte la foto, tenés que doblar todo el brazo para sacarte la foto y salir feo, pero no hay nadie que te ayude. Pero vos tenés 8.000 amigos. Pero son amigos esos. Y es impresionante cómo vivís pendiente de esto, ¿no? Y parece que la persona más popular es porque pasó no sé qué número de amigos y ya es muy popular. Y en realidad, si tuvieras un puñado de 4 o 5 amigos verdaderos, reales, que te puedan sacar la foto,
sos mucho más afortunado y bendecido que esos que tienen tantos miles de amigos. Porque si tenés que hacer una mudanza, alguien te va a ayudar y si son en las redes, nadie va a venir a ayudarte a mudarte. Entonces las cosas han cambiado, pero traemos patrones, traemos cosas heredadas, pensamientos, y tenemos que trabajar con esto. Yo ahora te voy a dar la clave después cómo trabajar con esto, pero necesito que veamos las 3 áreas que tenemos que enfrentar. ¿Ok? Esto tiene que ver con, cuando decía pensamientos, son cosas que ya traemos a veces arraigadas de mucho antes. Lo segundo que para mí hoy día es muy, muy fuerte y creo que cada vez más fuerte es el tema de los sentimientos y las emociones. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Cuando vos cultivás un pensamiento, cuando vos mantenés un pensamiento en tu mente, ese pensamiento genera emociones. ¿Sí? Si vos, por ejemplo, estás pensando que te vas a enfermar, o estás pensando que al país le va a ir mal y que vas a perder tu empresa o tu trabajo, o estás pensando y estás preocupado porque puedes quedar viuda o viudo y quedar solo, o no conseguir novia o no conseguir novio. Lo que vos estés pensando produce sentimientos y emociones. Y esto es tremendo. Porque una vez que se te instala este sentimiento, esta emoción en tu vida, altera todo en tu vida. Altera todo. Altera tu química, altera tu metabolismo, altera todo. Todas las enfermedades hoy día ya se saben que están conectadas a emociones. Entonces, cuando el Señor dice que vivamos dando gracias, que vivamos una actitud de gratitud, lo que nos está dando es un remedio, nos está dando una medicina para sanarnos de un montón de cosas profundas. Si nosotros viviéramos una vida de gratitud permanente, agradeciendo al Señor por todo y no generando y cuidando estos pensamientos negativos, tendríamos mucho menos problemas y nuestra vida sería distinta. Pero ahora vamos a ver cómo solucionarlo, pero ahora necesito que veamos algunos versículos para entender de dónde estoy plantándome para esto. Ahí en Proverbios 4:23, no hace falta ni que lo mires porque solamente a los que toman notas, dice así: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Ese es un versículo. En Reina Valera dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Esa es la versión que Reina Valera, la versión que más usamos. A veces me gusta ver otras versiones para tener otras lecturas. Y el corazón en la Biblia es el centro de todo. En la Biblia el corazón es donde se generan los pensamientos. No es como nosotros hoy sabemos por la ciencia que nuestros pensamientos se generan en el cerebro. Hoy ya la ciencia sabe que el estómago tiene células cerebrales, tiene una especie de neuronas. O sea que hay una conexión que antes no conocíamos entre el cerebro y el sistema digestivo. Por eso es que hay muchas personas que cuando están preocupadas, lo primero que va a afectar es su sistema digestivo. Antes no sabíamos por qué era. Hoy sabemos que hay una conexión química, celular entre estas cosas. Yo no soy médico, no puedo explicarlo con más profundidad, pero sí leo y están descubriendo cosas de que nuestro cerebro está muy conectado a nuestro estómago. Entonces, hay cosas en la Biblia que parecían como muy antiguas, pero ahora nos estamos dando cuenta que no es tan así, sino como que hay cosas más profundas que simplemente no sabíamos. La Biblia dice: el centro de todo es el corazón, tu corazón como la fuente de donde salen tus pensamientos.
Dice que es lo que más tenés que cuidar, sobre todas las cosas tenés que cuidar eso. Y yo quiero que vos pienses, hermano, quiero que vos pienses en esta noche, ¿cuáles son las cosas que vos cuidás? ¿Cuáles son las cosas que vos atesorás? Yo, por ejemplo, siempre presto atención, por ejemplo, de cerrar mi auto. No importa si es un barrio lindo, un barrio feo, no importa. Yo tengo una cosa de que a mí no me gusta dejar el auto abierto, por ejemplo. Y a veces tengo una quinta y digo, bueno, pero si yo no cierro el auto no pasa nada. Tengo una quinta con los amigos y yo digo, bueno, pero si entra una víbora dentro del auto. Usted dice, qué locura, este pastor está re loco. No, pero te estoy abriendo mi corazón. A mí yo pienso así. Yo digo, bueno, mirá, yo dejo abierto y hay, qué sé yo, una víbora y va y se sube a mi auto y después me la lleva a mi casa la víbora. Entonces yo sé que yo cierro y el auto se cierra. La víbora ya, difícil que ya entre. Capaz que hay gente que dice que se queda en la rueda y después le baja. Todo esto. Yo escuché cada historia, ¿no? Pero hasta ahí esa locura no llego, ¿no? No voy a estar revisando el auto abajo del auto, pero yo cierro, yo cuido eso. Yo cuido eso. Yo quiero que vos pienses, bueno, ¿cuáles son las cosas que vos cuidás? Todos cuidamos, creo, a nuestros hijos. Sobre todo si son pequeños, los cuidamos para que no se lastimen, que no se larguen a cruzar la calle. Todos tenemos cosas valiosas que cuidamos, pero qué tremendo que el Señor diga, sobre todas las cosas, lo que más tenés que cuidar es tu corazón. Y yo creo que la mayoría de las personas no hacemos eso. La mayoría de las personas le dejamos a nuestro corazón que piense lo que quiera, que sienta lo que quiera, y no cuidamos nuestro corazón. No ponemos un seguro a nuestro corazón. Y damos lugar a un montón de pensamientos, y a un montón de pensamientos negativos, a un montón de miedos, y estas cosas traen cosas malas. Ese es el problema de fondo. El miedo, por ejemplo, es lo contrario a la fe. Es lo contrario a la fe. Porque la fe trae cosas buenas, pero el miedo trae cosas malas. Y esto yo no es porque yo sea un psiquiatra, esto está en la Biblia. Ahí fíjate, toma nota, no busques. Ahí en Job 3:25 dice, Job, vos sabés que sufrió un poquito, ¿no? Algo sabía el pobre hombre sobre el sufrimiento. Y ahí en Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me aconteció lo que temía. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me aconteció lo que temía. ¡Qué tremenda palabra! O sea que él era un hombre justo, él era un hombre recto, era un hombre aprobado por Dios. Pero evidentemente estaba lleno de temores. Estaba lleno de temores y temores tremendos. Evidentemente él temía perder todo lo que tenía. Evidentemente él temía por la vida de sus hijos. Dice que cuando él oraba, fíjate, cuando él oraba, dice que él oraba todos los días por sus hijos. Y voy a decir, qué espiritual que es Job, porque todos los días oraba por sus hijos. Decía, porque tal vez mis hijos cometieron algún pecado y Dios pueda venir contra ellos. Entonces dice que él oraba por sus hijos. Y voy a decir, qué espiritual que es Job, porque todos los días oraba. Cuidado. Porque el hecho de que estés orando todo el tiempo por algo, no quiere decir que seas muy espiritual. Simplemente puede ser que hay un miedo al que no estás venciendo. Y te mantiene atrapado en ese miedo y lo canalizas en la oración, pero sigue siendo miedo nada más. Y estás perpetuando el miedo y manteniendo el miedo y espiritualizando el miedo y no solucionando el tema del miedo. Y puede terminar viniendo sobre tu vida lo que fuiste gestando por años con miedo.
No te voy a hacer buscar muchos pasajes porque yo tengo varios y puedo tomar notas más. Proverbios 17:22 dice así: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Vos sabés que hay una historia en la Biblia de un hombre de Dios que fue muerto y fue enterrado. Y un día, bueno, ya su cuerpo se desintegró, obviamente, y quedaron solamente los huesos en la tumba, como suele pasar en algunos climas. Vos sabés que en los climas muy secos, como en Israel, por ejemplo, las cosas duran siglos. Pues no hay humedad. Entonces lo que acá se deterioraría muy rápido, allá siglos puede estar ahí, no pasa nada, se mantiene. Por eso los rollos del Mar Muerto, cuántas cosas siguen encontrando y descubriendo. Porque el clima conserva todo. Una vez que lo sacan de ahí del desierto y lo llevan a un edificio, ahí se empieza a echar a perder. Porque el clima es tan tremendo como conserva todo. Y había un profeta, un siervo de Dios, que murió y sus huesos quedaron ahí expuestos de alguna manera. Y cuenta la Biblia cuenta la Escritura que una vez un hombre cayó muerto. Y en esa caída tocó los huesos. Y cuando tocó los huesos, volvió a la vida. Porque este hombre de Dios había sido un hombre de Dios y estaba ungido por Dios. Y evidentemente la unción de este hombre, la unción que Dios tenía del Espíritu, estaba en los huesos. Y esto es interesante porque una de las cosas que, por ejemplo, Dios no le gusta a uno de los más grandes enemigos en los pueblos es Dios le dice, hay pecados que Dios le ofendieron mucho en la historia. Y uno de los pecados que a Dios le ofendieron es cuando quemaron el cuerpo de alguien, por ejemplo. A veces me preguntan a mí este tema, pastor, ¿está bien esto de la... ¿cómo es que le llaman? La cremación. Todos lados me preguntan, pastor, esto de la cremación. Y sí, es bueno para ahorrar plata, nada más. Para ahorrarte pagar el cosito ahí, la parcela, eso es bueno. Pero bíblicamente no, porque no es bueno quemar un cuerpo. Es más, Dios lo condena. A uno ahí le dice, porque quemaste los huesos de fulano. Dice, o sea, como... Yo no estoy diciéndote con esto que es un pecado mortal hacer esto, porque hay pecados mortales y pecados no mortales, ¿no? Pero evidentemente a Dios no le agrada. Hay cosas que no son pecados mortales, pero son cosas que al Señor no le agradan. Y que aquel que quiere caminar en amistad con Dios va a tratar de no hacerlas, porque quiere agradar al Señor. No quiero ni entrar en ese tema porque ahí es tan amplio, ¿no? Pero el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado o el espíritu triste seca los huesos. Entonces vos, o puedes ser un receptáculo de la unción de Dios, puedes ser un receptáculo del Espíritu de Dios sobre tu vida, que penetra hasta lo más profundo de tu ser, o puedes estar secándote en vida por causa de una actitud, por causa de desarrollar una actitud de tristeza, una actitud de melancolía, una actitud de quebrantamiento. Jesús vino para sanarnos de eso. El Evangelio es eso. El Señor vino para liberar a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Entonces vos no tenés por qué vivir quebrantado de corazón.
Podés sufrir como cualquier persona, una prueba, una lucha, pero no tenés por qué vivir de esta manera. No tenés por qué vivir con el corazón triste. No tenés por qué vivir con el corazón amargado. Y estamos hablando de emociones, estamos hablando de cosas más profundas. Y cuando se trata de los pensamientos, como yo te decía hoy, tiene que ver con temas de los padres. Tiene mucho que ver con los padres, con lo que heredamos, con lo que recibimos. Pero cuando se trata de sentimientos, tiene que ver con cosas que nosotros vamos generando. Y en ese nivel es donde tenemos que buscar ayuda. En ese nivel es donde tenemos que buscar ayuda pastoral. En ese nivel es donde tenemos que buscar ayuda terapéutica, ayuda psicológica, la que haga falta. Depende del grado o el problema que tengas. Hay personas que vienen a hablar conmigo y yo puedo ayudarles. Pero a veces la persona ya está en un punto, yo tengo que decirle, mira, en este área yo te recomiendo que hagas terapia un tiempo. Por lo menos consultar a un especialista, consultar a un médico, porque ya veo que hay cosas que yo ya no puedo ayudarte, hay cosas que ya son elementos químicos, hay cosas que ya fueron alteradas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Todo empieza por sentimientos y cosas que vos vas generando, que primero te empiezan a trabajar en tu mente, en tus emociones, pero una vez que producen cambios en tu organismo, a veces vos podés cambiar de actitud y todo, pero tu organismo ya se enfermó. ¿Me está entendiendo? Porque a veces vos estás en una enfermedad y en esa enfermedad Dios te habla, Dios te muestra cómo se genera la enfermedad. Vos te das cuenta, por ejemplo, nosotros lo hemos visto, por ejemplo, es bastante común con el tema de las enfermedades, las articulaciones. Con las articulaciones nosotros nos damos cuenta que muchas veces personas que tienen parálisis a veces que ya están en una silla de ruedas la persona, y no tienen nada a nivel físico. No hay una razón que explique científicamente por qué esa persona está en ese estado de parálisis. Ahora, cuando vos le empezás a ministrar a la persona, vos te das cuenta que la persona tiene una cantidad de cosas no resueltas en el área de la falta de perdón. Tiene mucho resentimiento en su corazón. Tiene amargura y falta de perdón en su corazón. Y cuando vos le hablas de ese tema, es como un tema, wow. No quiero ni hablar de eso porque ella es una amargura concentrada que fue tomando toda su vida. Todo su cuerpo ya está tomado por esto. Pero cuando la persona puede empezar a perdonar y puede declarar perdón, es impresionante cómo ves la restauración física. Es muy llamativo. Porque enseguida vos empezás a ver cómo la persona, hemos visto personas que se levantaron de la silla de ruedas, hemos visto personas que empiezan como que las articulaciones empiezan a funcionar de nuevo, y es increíble lo que hace el Señor. Pero la raíz del problema tenía que ver con una falta de perdón y amargura. Ahora hay otro tipo de enfermedades, entre ellas el cáncer, que cuando la persona, que obviamente que está conectado con cosas que, mira, yo te voy a decir un caso, una estadística, por ejemplo. Cuando ocurrió el atentado de la AMIA, en Argentina hace ya unos buenos años, 2 décadas. ¿Qué año exacto? 25 años. Cuando ocurrió el atentado y tanta gente perdió a sus seres queridos y todo, hubieron padres, gente grande, que perdieron a sus hijos, perdieron muchos seres queridos, y entraron en depresión. Y hay estudios hechos, cálculos hechos de cuánta gente de esa desarrolló cáncer y se murió. Porque es como que se lo indujeron, es como se dejaron morir. Es como decir esto, no solamente que me arrebataron mis seres queridos, sino que nadie hizo nada y nadie se preocupó de nada. Estoy solo y no tengo más razón para vivir, y se dejaron morir. Pero no se murieron de nada. El organismo lo que hizo fue generar enfermedades y ellos no hicieron nada por curar, solamente se dejaron morir. Entonces estamos hablando de cosas muy profundas. Estamos hablando de que cuando el Señor dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida, lo que está diciéndote es que si vos no guardás tu corazón va a generar muerte, o no va a generar la vida que vos necesitas o la vida que vos querés. Entonces, lo primero, los pensamientos tienen que ver con los padres y los sentimientos tienen que ver con algo que podemos trabajar. Porque esto es importante. Cuando una pareja, vos como pareja, con tu esposa, con tu esposo, vení a hablar conmigo. Algo muy común. Pastor, mi esposa piensa que yo no le quiero. Y vos tenés, el hombre te puede dar pruebas, tremendas pruebas de que realmente la quiere. Pero ella siente que él no le quiere. Y te voy a decir la verdad. Él me está diciendo la verdad. Él hace cosas. Pero yo lo que tengo que tratar de entender es por qué ella siente que no le quiere. Porque ahí hay un sentimiento que ella no maneja, que es el sentimiento, él no me quiere. A él no le importo. Y ese sentimiento, para ella, es la realidad. Para ella la realidad no es lo que él hace, para ella la realidad es lo que ella siente. Por eso te digo, es tan importante el hecho de poder hablar de las emociones, hablar de lo que sentimos. No de la realidad objetiva. Porque vos podés tener una realidad objetiva que puede ser mirarla desde afuera y ser fantástica. Alguien te mira de afuera y te dice, mira, vos tenés la vida ideal. Sí, pero yo me siento morir. Por eso es tan profundo esto. Porque si te pones a mirar objetivamente y decís, bueno, pero estoy sano, tengo una familia, no me falta la comida, tengo un techo, tengo un trabajo, tengo un futuro, tendría que estar bien. Pero tenés rasgos de depresión en tu vida. Y la depresión no creas que es solamente estar encerrado en un cuarto en la oscuridad, porque eso es solamente una forma de depresión. Hay muchas formas de manifestar depresiones. Y es el mal del siglo. El mal del siglo. La depresión. Las enfermedades que tienen que ver con esto, con el pánico, con la ansiedad. Y el Señor se mete con esto. El Señor se mete con esto. Por eso la Biblia dice, 366 veces dice, no tengas miedo. No temas. No tengas miedo. 300, anota Raúl, 366 veces. Pues Raúl anota ahí. Es una vez por cada día del año. Y si es año bisiesto, que tiene un día más, también para ese día tiene. Porque todos los días tenemos miedo de algo. Todos los días tenemos temores. Hermano, lo que más importa es tener paz. Y lo que nos enferma es la falta de paz. Lo que destruye nuestra salud, lo que destruye nuestras relaciones, lo que destruye todo es nuestra falta de paz. La Biblia dice que aún los conflictos que tenemos con las otras personas es porque tenemos falta de paz dentro de nosotros mismos. Cuando vos no tenés paz con vos mismo, vas a estar en guerra con todo el mundo. Y el tema es que te vas ahí quedando cada vez más solo. Porque ¿sabés lo que pasa? Vos no te podés liberar de vos, por eso no te liberás. Porque si no te irías vos mismo. ¿Usted me entendió? Pero la persona que no tiene paz y está en guerra permanente, le va a pegar a todo el que está alrededor.
Porque una persona herida está hiriendo todo el tiempo a otros. Y una persona sana está sanando todo el tiempo a otros. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que los pensamientos están asociados con nuestra familia, con nuestros padres, y tenemos que trabajar en esto, en el tema de la relación con ellos. No podés aceptar un pensamiento como válido solamente porque tus padres hayan pensado en eso. Porque si no, yo tendría que seguir, por ejemplo, rezándole a las estatuas que le rezaba a mi abuela. Mi abuela era mi favorita. ¿Sí? Mi abuela era algo impresionantemente importante para mí. Fue una persona que me influenció mucho. Yo la amaba muchísimo. Pero yo no iba a arrodillarme delante de las estatuas que ella. Yo le enseñé que eso no estaba bien. Yo le enseñé que la palabra dice que eso a Dios no le agrada. Y ella aceptó a Jesús antes de morir. Pero yo no iba por amor a hacer algo que yo sabía que a Dios no le agrada. En todas las otras cosas yo podía respetarla, amarla, quererla, pero en ese punto tenía que decirle, abuela, esto está mal. Porque la Biblia dice que está mal. Obviamente que ella no lo sabía. Una mujer con muy poca instrucción, una señora del campo. Ahora, hay muchas cosas que son menos obvias que nosotros las aceptamos como válidas, que no tienen forma de estatua, pero que hemos recibido de nuestra casa, de nuestros padres. Y nosotros lo aceptamos como un valor. Hay casas donde vos decís, la mujer parece que hace todo. Hay casas donde parece que la mujer hace todo. Y se da por hecho que es así, que tiene que ser así. No porque, y vos como que inconscientemente diciendo, mi mamá en mi casa hacía todo. Sí, pero tal vez tu mamá estaba en tu casa solamente. Pero resulta que hoy la mujer trabaja, estudia, va a hacer carrera, hace un montón de cosas, pero parece que tiene que hacer todo. Y vos te pones a analizar y lo recibiste de tu casa, viste ese patrón en tu casa. Y querés cambiarlo y cuesta porque te criaste viendo eso. Y te cuesta poner a funcionar la maquinaria y que el marido haga algo, y yo soy el primero en la lista, y cuesta ponerse a funcionar y que los hijos hagan algo, porque como que el patrón, no, la mujer es la que hace eso. Sí, pero pasaron 20 años, 30 años, la vida cambió. Pero hemos heredado cosas que ya ni cuestionamos y tendríamos que cuestionarlas. Así como no aceptamos ciertas tradiciones del paganismo o de la idolatría, no las aceptamos, tampoco podemos aceptar patrones culturales que no están fundados en Dios. Y en la Biblia dice que el hombre y la mujer son iguales en valor ante Él. La mujer no es menos valiosa que el hombre. Tenemos diferentes roles, diferentes funciones, está bien, pero en una sociedad donde hemos aceptado que la mujer trabaje como el hombre o esté a cargo también de la economía como el hombre y genere cosas, hay que hacer un balance. Porque no es como nuestra abuela, como yo le cuento a las chicas a veces, mi abuela para hacer los ravioles tardaba 3 días, no sé, pero... Y nosotros lo comíamos en 5 minutos, los ravioles. Claro, nos juntábamos todos ahí, todos unos monstruos, éramos 20, pero claro, ella tenía que matar la gallina, cosechar las verduras, hacer la masa. Escuchame, una locura era. Lo único que faltaba que, no sé, decir que tenía cocina a gas por lo menos. Pero yo me acuerdo de esas horas y horas preparando esas mesas de ravioles. Y hoy compramos la cajita acá, Max. No digo que es lo mismo, ¿no? Sin duda que hemos perdido calidad en muchas cosas, pero también no hay tiempo. ¿Quién se puede tomar el tiempo de estar horas y días cocinando? No. Es una locura. Ahora, el último punto es el tema de las acciones. El tema de las acciones. Porque en el tema de las acciones
el único responsable y el único que puedes ayudarte sos vos. Nadie se puede hacer cargo de tus acciones. Puedes trabajar con el tema de tus pensamientos en relación a tus padres, en relación a tus raíces. Puedes trabajar con el tema de tus emociones buscando ayuda de personas que te ayuden, tu pastor, tu terapeuta, tu médico, el que sea te ayuda. Pero la parte de las acciones dependen exclusivamente de vos. Porque nadie se puede hacer cargo de eso. Nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos venís con una actitud, algo que está dañando tu vida, hace 20, 30 años, y vos venís dañando tu vida, y venís a hablar conmigo, por ejemplo, yo te puedo ayudar a que vos lo veas. Posiblemente ya muchas otras veces Dios ya permitió que vos lo veas de otras maneras, pero vos no cambiaste de actitud o vos no corregiste tus actitudes, vos no corregiste tus actos, vos no corregiste tus acciones. No puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Puedo orar por vos, te puedo escuchar, pero no va a cambiar nada. Si vos no haces algo distinto, no va a pasar nada. No cambia. Y el problema es que cuando vos no cambiás en tus acciones, tus resultados no cambian. Y generalmente vas a buscar un culpable. El pastor no me quiere ayudar. Yo le dije al pastor, pero el pastor no me ayudó. Tu problema no es el pastor, quédate tranquilo. El problema que vos tenés con vos hace 30 años, Dios te lo viene mostrando hace 30 años. Y yo no soy el Mesías es otro, ya vino. Y si el Mesías no te lo solucionó, yo menos. Entonces, hay un área de la responsabilidad personal de los actos que somos responsables. Vos sabés que se escribió el Pentateuco. Nosotros estudiamos eso acá en el instituto, estudiamos y bueno, él escribe y dice, y nació Moisés, el niño hermoso, dice. Él mismo está escribiendo. Tenía una buena autoestima. Pero después dice, y era Moisés manso, dice, como ninguno en la tierra, dice. Él se pensaba que él era manso. Ya le había matado a uno. Dice, no había ni uno manso como él, dice, ni uno manso. Y después él no entra en la tierra porque seguía siendo tan calentón como siempre. Se enojó con el pueblo y Dios le dijo, no vos no entrar. Pero él que pensaba que él era el manso. Entonces a veces nosotros tenemos esa capacidad de autoengañarnos. Imagínate Moisés, hermano, nosotros estamos, pero ¿sabe qué? Pero 10 metros bajo la tierra al lado de él, pero ese hombre que tenía tanta relación con Dios, se engañaba. Se engañaba. Por eso existe la esposa. Santo. Es evidente, hermanos. Imagínense, yo siempre digo esto, Adán, el mejor trabajo en el jardín del Edén, sin enfermedades. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le crea a la mujer. Evidentemente Dios no podía, ni siquiera Dios podía solucionarle todo el tema a Adán. Y realmente qué importante que es esto, porque uno cambia cuando uno empieza a decir, el responsable de mi vida soy yo. Sí, yo soy el responsable de mi vida. Lo que yo logre en mi vida,
lo que yo logre como esposo, como padre, lo que yo logre como pastor, lo que yo logre como comerciante, lo que yo logre como profesional, depende en última instancia solamente de mí. Porque es así. Es así. Vos conocés la historia de esos dos hermanos que se criaron con ese papá alcohólico. Yo la he contado. Pero a riesgo de ser aburrido te la voy a contar de nuevo. Uno llegó a ser exitosísimo y el otro era un fracaso. Y cuando le preguntaron al fracasado, le dijeron, ¿por qué sos fracasado? Porque mi papá era alcohólico. Y le agarraron al que era exitoso y le dijeron, ¿y por qué sos tan exitoso? Porque mi papá era alcohólico. O sea, la misma circunstancia, para uno fue algo que lo enterró y para otro fue algo que lo catapultó para arriba. Porque uno dijo, no, yo soy un perdedor porque mi papá es esto. El otro dijo, no, yo voy a construir mi vida. Yo no voy a hacer esto, yo voy a hacer algo diferente. Y esto es tremendo cuando uno llega a este punto de madurez de darse cuenta que la culpa de lo que vos es tu vida no la tiene nadie más que vos. Porque ni siquiera Dios puede ayudarte si vos no querés. Porque Dios te habla, Dios te muestra, Dios te confirma, Dios te recontraconfirma, Dios te pone gente que te ayude y vos no le haces caso. Entonces vas a tener consecuencias. Pero es bueno cuando empezás a decir, bueno, sí, yo soy responsable. Entonces ahí nadie te puede ayudar. Pero sí, en el área de los pensamientos y de guardar el corazón, hay un principio y algo espiritual en la Biblia que yo no puedo desarrollar ahora porque es todo un tema. Es todo un tema que yo no puedo desarrollar ahora. Pero te voy a dar el concepto para que vos lo medites nada más. Y tal vez otro día lo desarrollamos. Pero es el concepto de la vigilia en oración. La vigilia en oración. ¿Por qué la vigilia? Porque la vigilia es cuando vos te quedas despierto a la noche. Y a la noche, tu cuerpo, si vos sos una persona que tiene una vida medianamente normal y dormís por la noche, algunos somos un poco trastornados y nos cuesta dormir a la noche, pero si vos sos una persona medianamente normal y a la noche te acostumbras a dormir, a la noche tu inconsciente actúa mucho, trabaja mucho. Y por eso es que a veces tenés pesadillas, sueños, trastornos en el sueño, dormís mal, no descansás. ¿Por qué? Porque todos esos sentimientos, pensamientos, todo que no resolviste durante el día, que están ahí, a la noche van a aflorar. Y te vas a levantar en la mañana como que te hubieran dado una paliza. Y vos decís, ¿pero cómo? Yo dormí. Y te levantás cansadísimo. Sí, porque ¿qué pasó? El inconsciente sacó todo lo que vos durante el día fuiste. Por eso es importante la vigilia, que es un principio que la Biblia enseñaba y Jesús lo aplicaba muchísimo. Jesús pasaba noches enteras orando. Y Él es nuestro modelo y nosotros teníamos que imitarlo simplemente por eso, pero como no lo hacemos, muchas veces te voy a explicar. Cuando vos a la noche te quedas en vigilia, vos tenés la capacidad de desenfocarte de muchas cosas. Desenfocarte, si querés, por supuesto, porque si querés quedarte en las redes, te quedas en las redes. Pero si vos querés, hola, ¿cómo estás? Si vos querés desenfocarte de muchas cosas, podés hacerlo. Te desenfocás para poder enfocarte en aquellas cosas que te están afectando. Un tiempo de vigilia en oración tiene que ser un tiempo de decir, bueno, ¿qué pensamientos yo estoy cultivando durante el día? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis miedos? Y poder poner delante del Señor ese miedo. Señor, yo tengo miedo a la muerte. Señor, yo tengo miedo a la pobreza. Señor, yo tengo miedo a la soledad. Yo tengo miedo, Señor. Yo reconozco y te pido perdón porque tengo miedo a esto. Porque el tema, ¿sabes cuál es? Que hay tantas promesas en la palabra de Dios para que nosotros no tengamos miedo, que el miedo lo que refleja es que no le creemos al Señor. Entonces, en el fondo, estamos pecando por incredulidad. ¿Me estás siguiendo?
Por eso es importante enfrentarlo en oración, para ponerlo delante del Señor y decir, Señor, reconozco que no te creo en este área, tengo miedo. Por más que vos decís que vas a estar siempre conmigo, por más que vos decís que nunca nada me va a faltar, por más que vos decís esto, yo tengo este miedo en mi vida. Y poder enfrentarlo en ese momento. Y lo más difícil de todo, poder entregarlo. Poder entregarlo. Poder entregar nuestros pensamientos y sentimientos al Señor, nuestros pensamientos y sentimientos negativos, es lo más difícil que hay. Esa es la prueba de fuego del creyente. Porque nosotros oramos por algo, le entregamos la mochila al Señor, y cuando nos vamos, agarramos la mochila y nos vamos con la mochila otra vez. Y no le entregamos al Señor. Dice la Biblia, por nada estén preocupados, antes bien, mediante oración y súplica, con acción de gracias, hagan sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El Señor dice, orá, no estés afanado ni preocupado por nada. Orá y suplicá y da gracias. Y el Salmo, eso está en Filipenses 4:6, que vos ya lo tenés, sabés de memoria. Pero hay un salmo muy lindo, que es el Salmo 55, versículo 22. Dice así, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Hermanos, yo quiero decirte esto y termino. Cuando vos le entregás algo al Señor de corazón, cuando vos le entregás algo al Señor, vos le estás dando permiso al Señor para que obre. Hasta que vos no le entregues eso al Señor, el Señor no tiene permiso para actuar, porque vos lo seguís controlando. Por ejemplo, si vos tenés ansiedad y vos no le podés entregar tu ansiedad al Señor, ¿sabés lo que vos vas a hacer? Vas a querer tener el control de todo. Y vas a manipular todas las situaciones para no perder el control de todo, porque tenés ansiedad. Entonces el Señor no puede obrar, porque vos tenés el control, el Señor no tiene el control. Por eso hay gente que dice, pastor, me enfermé, no pude hacer nada, ni siquiera trabajar, y Dios hizo todo. Dios acomodó mis cosas, Dios me habló, y después parece que a otro tiempo tiene que volver a enfermarse otra vez. Pero Dios no quiere que vos vivas así. Dios quiere que aprendamos a entregarle las cosas. No es fácil. No es fácil. Es una batalla. Por eso Jesús pasaba horas haciendo esto. Porque Él sabía que le esperaban cosas tremendas. Él sabía que se iba a enfrentar a endemoniados, se iba a enfrentar a cosas tremendas, se iba a enfrentar a los romanos, se iba a enfrentar a los judíos, se iba a enfrentar a la cruz. Él sabía que se iba a enfrentar a cosas tremendas. Y Él como hombre sufría. Y lo vimos en Getsemaní, porque en Getsemaní Él abre su corazón. Estoy triste hasta la muerte, dice. Estoy angustiado hasta la muerte. Y era Jesús. Y le estaba costando entregarle eso a su Padre. Y le dijo a sus amigos, oren por mí, por favor, apóyenme en oración, porque me viene una prueba muy grande, necesito apoyo. Y los amigos se quedaron dormidos. Para amigos así, mejor los del Facebook, dijo. Yo quiero animarte a que practiques el quedarte a la noche con el Señor. Quédate un rato con el Señor anoche. Y enfrenta un temor, enfrenta un pensamiento. Y decirle, Señor, yo quiero irme de acá habiéndote entregado esto que me pasa. Un conflicto que tengas que resolver. Ni hablar el tema de los suegros, ese ya es un tema, un seminario.
Este psiquiatra nos decía que las personas que no tienen buenas relaciones con sus suegros experimentan mucho agotamiento y cansancio. Santo Dios. Dice, ¿por qué? Porque explicaba que las personas somos portadores de energía y nuestro cónyuge es portador de energía. Cuando vos le cortás relaciones y le impones a tu cónyuge algo malo con sus padres, esa energía deja de fluir. Y hay una energía que deja de llegar a tu vida porque cortaste raíces, que no son las tuyas, son las de tu cónyuge. Y nos explicaba esto médicamente, cómo se está demostrando esto. Psiquiátricamente, cómo se está demostrando. Entonces volvemos a lo mismo. Las relaciones son la clave de todo. La relación con el Señor, la relación con el prójimo y la relación conmigo mismo.